Hola a todos. Este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio es la obra representativa Influencia, Ciencia y Práctica, sí, del Dr. Robert B. Cialdini, una autoridad de renombre mundial en investigación sobre persuasión e influencia. Para reaccionar rápidamente en un entorno acelerado, nuestro cerebro toma decisiones subconscientes basadas en ciertos principios mecánicos. Creemos que tomamos decisiones de forma independiente y sabia, pero de hecho, nuestro pensamiento y juicio a menudo se ven afectados por las acciones y palabras de los demás. Estas influencias pueden parecer no tener nada que ver con nuestras decisiones, pero de hecho están en el terreno. Cambian nuestras decisiones, haciendo que sin saberlo sigamos órdenes de otras personas. Este libro se centra en este punto, resume los principios de toma de decisiones psicológicas más comunes e influyentes y revela uno por uno los secretos de las trampas del pensamiento común en la vida. Todos sabemos que necesitamos consumir racionalmente, pero en la sociedad moderna es demasiado difícil hacerlo. A veces hacemos largas colas para comprar una taza de té con leche, o nos volvemos locos y compramos gangas que ni siquiera usaremos el día del evento. Lo más terrible es que cuando miramos atrás y pensamos detenidamente, ni siquiera podemos entender qué pasó. ¿Por qué pasó tanto tiempo? ¿Para qué necesito esa cosa? Tenga la seguridad de que este definitivamente no es solo su problema. De hecho, lo que nos impulsa a hacer estas estupideces son simplemente patrones comunes de comportamiento humano. Cuando se trata de la palabra patrón de comportamiento, tenemos que mencionar los experimentos de reflejos condicionados de Pavlov. Su experimento fue así: cada vez que se alimentaba a un perro, se encendía una luz y, con el tiempo, aunque no le sacaran comida, el perro salivaba mientras veía la luz encendida. Esto se debe a que el cerebro del perro ha vinculado estrechamente la condición de encender la luz con la comida que la acompaña. Por lo tanto, el simple hecho de ver una luz brillante puede estimular al perro a realizar una conducta refleja fija, es decir, babear. Este modo de comportamiento es como reproducir un CD: siempre que presione el botón de cambio, se reproducirá la música pregrabada. ¿Crees que los humanos no actuamos así mecánica y ciegamente? De hecho, también tenemos instalado el mismo botón de interruptor, pero nuestro reflejo condicionado no es tan sencillo y directo. Para decir por qué, la razón principal es que hay demasiadas cosas con las que entramos en contacto todos los días, especialmente en un entorno acelerado como la sociedad moderna. Si tenemos que pensar en las causas y consecuencias en detalle cada vez antes de tomar acción, por muy grande que sea la capacidad del cerebro, no podrá soportarla. Por lo tanto, nuestro cerebro ha desarrollado un atajo por sí solo, es decir, divide las cosas en diferentes características según la memoria y la experiencia, y registra los patrones conductuales y cognitivos correspondientes a las características de estas cosas. La próxima vez que el cerebro reconozca algo similar, chasquido, se presiona el botón y reaccionamos tan automáticamente como si estuviéramos reproduciendo un CD. Estos reflejos condicionados pueden ahorrarnos tiempo y energía, pero también son muy riesgosos, lo que significa que resulta muy fácil manipular nuestro pensamiento y comportamiento. Para tomar decisiones informadas o persuadir a otros a seguir su opinión, necesita comprender los principios detrás de todo. No obedecemos a los demás sin razón y ciertamente no podemos persuadir a otros sin razón. El secreto de la obediencia y la persuasión está en este libro. El autor, el Dr. Robert B. Cialdini, ha sido profesor en el Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Arizona durante muchos años. El libro que nos trajo es, ante todo, un trabajo académico riguroso. Los argumentos que en él se citan provienen todos de importantes resultados experimentales en psicología social. Pero al mismo tiempo, es un libro escrito para el público. El tono de escritura es como hablar de cosas cotidianas. Los ejemplos que da son muchas veces las estupideces y engaños que han cometido el propio autor y sus amigos. Es este enfoque realista lo que hace que este libro sea particularmente inspirador para nuestra vida diaria. Este libro analiza una gran cantidad de comportamientos humanos comunes en la sociedad moderna y resume varias fuerzas psicológicas importantes que nos permiten ser afectados inconscientemente por los demás. Las más importantes son el principio de reciprocidad, el principio de compromiso y coherencia, y el principio de identidad social. El principio de reciprocidad significa que si alguien hace algo por nosotros, sentiremos que también debemos hacer algo por él. El principio de compromiso y coherencia significa que siempre tenemos un sentido natural de responsabilidad y sentimos que debemos cumplir nuestras promesas y cumplir tus palabras y hechos son consistentes. El último principio de prueba social es una mentalidad de rebaño, lo que significa que en público, siempre miramos el comportamiento de los demás para decidir nuestras acciones. Las tres resumidas por el autor son psicología humana muy común, que abarcan la mayoría de las condiciones nacionales y diferencias culturales, y que existen ampliamente en diversas sociedades humanas, ayudando a estas sociedades a mantener operaciones normales y fluidas. Ya sea en Estados Unidos, China u otros países, las relaciones humanas en la vida requieren el principio de reciprocidad y el principio de compromiso y coherencia garantiza que podamos confiar en los demás. En cuanto al principio de identidad social, puede hacer que la sociedad sea más armoniosa y estable. Sin embargo, el agua puede arrastrar o volcar un barco, si les permitimos reaccionar mecánicamente. Estas tres psicologías más comunes probablemente se conviertan en nuestras mayores debilidades. Por supuesto, los tiempos están cambiando rápidamente y la psicología social resultante tampoco es estática.
El autor concede gran importancia a la actualización de su trabajo en todo momento, lo ha revisado y reeditado muchas veces y ha añadido muchas nuevas tendencias de investigación psicológica. A continuación, hablemos en detalle sobre las fuerzas psicológicas mencionadas en este libro y cómo afectan nuestras vidas. Primera parte. Veamos cuál es el principio de reciprocidad. Reciprocidad significa que hay beneficio mutuo. En pocas palabras, inconscientemente sentimos que si alguien nos da algún beneficio, hemos recibido un favor de él. Entonces, no podemos permanecer indiferentes, y mucho menos devolver el bien con el mal, sino que debemos recompensarle con otro beneficio. Así es. Este deseo de pagar a la otra persona por igual se llama reciprocidad. Tenemos este sentido de responsabilidad no solo porque seamos de buen corazón. De hecho, el principio de reciprocidad está profundamente arraigado en la civilización humana. Si recibes un regalo en tu cumpleaños, debes recordar darle un regalo a tiempo la próxima vez que sea su cumpleaños. Si recibes un regalo en tu boda, debes darle un regalo más grande la próxima vez que haya un evento feliz para la otra parte. En la vida diaria probablemente tengas este tipo de experiencia, ¿verdad? A veces nos sentimos muy mal cuando damos regalos a cambio, pero no hay otra manera. La devolución de cortesía y el intercambio de favores son parte indispensable de nuestras relaciones sociales. Según antropólogos y sociólogos, este tipo de reembolso de ida y vuelta es la base para el desarrollo exitoso de la civilización social humana. Por un lado, garantiza que nuestros antepasados puedan intercambiar recursos vitales y habilidades de las que carecen entre sí, lo que promueve en gran medida el desarrollo de la productividad. Por otro lado, también es un vínculo importante en la creación y mantenimiento de relaciones interpersonales. Es por ello que se internaliza en nuestro pensamiento diario y establece un patrón de comportamiento que tiene un impacto particularmente profundo en nosotros. Cuando incluso un extraño nos ofrece un pequeño favor, de repente nos resulta menos fácil rechazar su pedido. Como dice el refrán, la boca que come a la gente es suave y las manos que toman a la gente son cortas, esa es la verdad. Por lo tanto, se puede decir que pedir a los clientes que prueben productos de forma gratuita o darles pequeños obsequios son algunos de los métodos de marketing más antiguos. Por ejemplo, los supermercados ofrecerán servicios de degustación de comida. Además, cuando los gimnasios atraen clientes, ¿no suelen ofrecer pruebas gratuitas durante varios días? En este tipo de situaciones habituales, se puede decir que el principio de reciprocidad no nos ha causado ningún problema especial, y en ocasiones incluso puede convertirse en una herramienta muy útil. Sin embargo, en ocasiones puede resultar difícil abordar este principio de reciprocidad. Por ejemplo, a veces no pedimos a los demás que hagan nada por nosotros, sino que simplemente vienen a nosotros hablando solos y nos hacen algunos pequeños favores inútiles. Sin embargo, incluso en esos momentos, nuestro principio profundamente arraigado de reciprocidad sigue funcionando para nosotros. Si debemos un favor, siempre nos sentiremos incómodos y tenemos que encontrar alguna manera de devolver el favor para poder sentirnos relajados nuevamente. En este momento, nos resulta especialmente fácil aceptar las peticiones de los demás. Por ejemplo, en este libro, el autor presenta un método común de recaudación de fondos utilizado por una organización estadounidense. Los miembros de esta organización deambulan por las calles donde la gente va y viene, y de repente ponen una flor en la mano de un peatón y le dicen, «Esta flor es un regalo para ti, por favor acéptala». Luego, los miembros de esta organización presentarán sus identidades a la otra parte y le pedirán que done $1 o $2. La mayoría de los peatones no tienen ningún interés en esta organización y no necesitan flores en absoluto, pero solo porque sienten que han recibido un regalo, inevitablemente sienten una sensación de deuda y subconscientemente sienten que se deben un favor unos a otros. Para deshacerse de esta sensación desagradable, la mayoría de los peatones sacarán un pequeño cambio y terminarán rápidamente el asunto. Al final, la tasa de éxito de la recaudación de fondos para esta organización es mucho mayor que la de otras organizaciones similares. Simplemente regalarte una flor que no deseas en absoluto te hará pagar por ella. Se puede decir que la influencia del principio de reciprocidad es muy grande. Sin embargo, lo más aterrador es que a veces la otra parte puede utilizar el principio de reciprocidad para hacerte cumplir sin siquiera regalarte una flor. Por ejemplo, supongamos que soy tu amigo y quiero pedirte dinero prestado. Te pido 1000 yuanes prestados, pero sientes que en realidad no estás dispuesto a pedirlos prestados, así que me rechazas. En ese momento, me retiré a la siguiente mejor opción y dije, si 1000 yuanes no son suficientes, ¿puedes prestarme al menos 200 yuanes? ¿De repente le pareció razonable esta petición? Quizás pienses que lo rechacé una vez y ahora que él ha dado un paso atrás, yo también debería dar un paso atrás. 1000 yuanes realmente no es suficiente, pero 200 yuanes, olvídalo, prestárselo. Este método puede considerarse como un proceso de compromiso influido por el principio de reciprocidad, que el autor denomina estrategia de rechazo y concesión. Cuando aceptas la bondad de los demás, no puedes evitar sentirte obligado a corresponder. Del mismo modo, incluso si la otra parte no le ofrece nada más que hacer la primera concesión, usted se sentirá obligado a hacer la misma concesión. Para decirlo claramente, esto es una pizarra en blanco, pero funciona. Considerándolo todo, el principio es que cuando realiza una solicitud, debe hacerlo en el orden, primero el más grande, luego el más pequeño.
En el ejemplo de pedir dinero prestado que acabo de mencionar, es posible que solo quisiera pedirle que me prestara 200 yuanes, pero si se lo dijera directamente, podría rechazarme de inmediato. Por lo tanto, los primeros 1000 yuanes fueron solo un encubrimiento que usé. Esta estrategia de solicitud de lo grande primero y luego lo pequeño es muy efectiva. Por ejemplo, cuando vamos de compras, los vendedores inteligentes primero nos recomendarán el producto más caro o menos rentable. De hecho, también saben que ese artículo no se puede vender, la clave es que tienen que dejar que el cliente los rechace. Primero, esto le dará una mejor oportunidad de vender lo que realmente desea vender. Ya sea que la otra parte ofrezca primero un pequeño favor o ceda deliberadamente a cambio, el principio de reciprocidad es un arma poderosa que puede ejercer presión sobre nosotros de manera invisible. Para luchar contra ello, debemos mirar con calma las ofertas y concesiones que las acompañan y darnos cuenta de que son solo un medio y no tenemos ninguna obligación de responder. Pero, por otro lado, si consideramos indiscriminadamente las buenas intenciones de otras personas como estafas, entonces nuestras vidas serán realmente miserables. Quizás la mejor manera sea permanecer igual ante los cambios, confirmar sus resultados y no comprar decididamente cosas que no planeaba comprar al principio. No puede pedir prestado dinero que crea que no debería ser prestado desde el principio. Finalmente, aunque el autor describe el principio de reciprocidad como un flagelo, en realidad este principio es ampliamente utilizado en marketing y negociación. Después de comprender este patrón psicológico común de los seres humanos, también podemos utilizarlo bien en diversas situaciones, ya sea la cortesía en la vida o la estrategia de retirarse en la negociación. El principio de reciprocidad dice que cuando sentimos la bondad de los demás, querremos corresponder. Y de manera similar, a veces, lo que decimos y lo que hacemos afectará a su vez nuestros pensamientos y acciones posteriores. A continuación, veamos los principios de compromiso y coherencia. La segunda parte. Hacer lo que predicas es una virtud. Si una persona incumple su palabra, se aleja de lo que dijo o sigue cambiando sus pensamientos, pensaremos que no es buena y poco confiable. Siempre queremos que los demás nos consideren dignos de confianza y razonables, por eso nos esforzamos por ser coherentes en nuestras palabras y acciones. Cuando damos una opinión o una posición propia, haremos todo lo posible para defenderla. En la mayoría de los casos, ser consistente puede producir resultados ideales, sin embargo, como se mencionó anteriormente, una vez que nuestro cerebro juzga que este comportamiento es bueno, es fácil formar un modo de reflexión mecánico. Por lo tanto, es posible que inconscientemente también nos exijamos cumplir nuestras promesas y ser coherentes independientemente de la situación real que nos rodea, lo que a veces nos pondrá en una crisis de hacer las cosas a ciegas. Y muchas empresas y organizaciones intentarán aprovechar esto. Los compromisos mencionados aquí son a veces específicos y son compromisos que asumimos de manera proactiva. Pongamos un ejemplo de la experiencia personal del autor. En Estados Unidos es muy famosa la fiebre navideña anual. Y como los padres siempre dan un regalo a sus hijos en Navidad, los juguetes se venden especialmente bien antes de Navidad. Al contrario, como nadie compra juguetes nuevos para sus hijos inmediatamente después de Navidad, las ventas, por supuesto, caen en picado. Muchos fabricantes de juguetes están ansiosos por cambiar esta situación, por lo que utilizan una estrategia, lanzan una gran cantidad de anuncios de televisión antes de Navidad para promocionar un nuevo juguete de carreras especialmente interesante y caro. Después de que los niños vean el anuncio, rogarán a sus padres que lo compren. Para los padres, la Navidad se acerca y de todos modos tienen que comprar regalos para sus hijos, entonces, ¿por qué no comprar este? Es raro una vez al año y no importa si gastan más dinero, por eso les prometieron a sus hijos que definitivamente se lo darían. Compró este juguete de carreras. Sin embargo, cuando los padres fueron a la tienda a echar un vistazo, descubrieron que el juguete de carreras estaba agotado en todas partes. ¿Qué tengo que hacer? La Navidad se acercaba y no podían regresar con las manos vacías, por lo que primero tuvieron que comprar otros juguetes. Cuando llegué a casa, el niño vio que no había ningún juguete de carreras como lo habían prometido y, por supuesto, no estaba contento. Los padres también sintieron que estaban equivocados, por lo que tuvieron que hacer otra promesa, diciendo que definitivamente lo harían. Lo que te prometieron, y espera a que llegue el juguete de carreras. ¿Definitivamente te lo compró? Puedes imaginarte lo que pasa a continuación. Tan pronto como termina la Navidad, llegan los juguetes de carreras. Gracias a estos padres que cumplen su palabra, los fabricantes de juguetes han mantenido buenas cifras de ventas incluso fuera de temporada. Lo que se explota aquí es el compromiso específico de los padres con sus hijos. Además, en ocasiones, es posible que realmente no asumamos ningún compromiso con un objeto concreto, sino que simplemente expresemos una determinada posición u opinión, lo que es suficiente para crear una enorme presión psicológica y obligarnos a actuar de acuerdo con lo que hemos dicho. Si cometes un error en la escuela, siempre te pedirán que escribas una carta de autorreflexión y que escribas claramente: me equivoqué al hacer esto y nunca volveré a cometer ese error en el futuro. Este es el principio detrás él. La carta de disculpa no tiene ningún efecto legal, pero las investigaciones muestran que una vez que una persona expresa una opinión a otros a través de su propia pluma o voz, en su propio idioma, incluso si realmente no está de acuerdo con la opinión, inconscientemente pensará: eso sí tengo la obligación de ponerlo en práctica.
De hecho, esto es lo que solemos decir, algunas palabras se harán realidad cuando las digas. ¿No es este el caso de los dramas de televisión? El joven fue animado por sus amigos a confesarse en broma con otra persona, antes parecía no tener idea, pero una vez que lo dijo, parecía que le agradaba mucho la otra persona. Este tipo de puente no solo existe en la creación artística, sino que también está influenciado por el principio de compromiso y coherencia. En este sentido, también podemos utilizar activamente este principio para esforzarnos sutilmente en alcanzar una meta que es difícil de alcanzar. Por ejemplo, si quieres dejar de fumar pero temes perder el autocontrol, puedes elegir 7 u 8 familiares y amigos y anunciarles, quiero dejar de fumar. Lo mejor es escribirlo con un bolígrafo. Y fírmalo, y luego distribúyelo a todos. O puede publicarlo en Weibo o Moments para que todos puedan verlo. De esta manera, su sentido subconsciente de responsabilidad para cumplir esta promesa se fortalecerá enormemente y su tasa de éxito también aumentará. Este comportamiento funciona en parte por nuestro deseo de ser coherentes, pero también porque la expresión en sí constituye un ritual que requiere esfuerzo de nuestra parte para pasar. Las investigaciones muestran que cuanto más esfuerzo nos cuesta hacer algo, más importante lo valoramos. Por ejemplo, en muchas grandes empresas el umbral para contratar empleados es sorprendentemente alto, a veces los solicitantes necesitan un mes para pasar varias rondas de entrevistas escritas antes de que finalmente consigan lo que quieren. A juzgar por los datos estadísticos, cuanto más pasan los empleados por todo tipo de dificultades para ingresar a la empresa, mayor es su lealtad hacia la empresa y más fuerte su sentimiento de orgullo por su trabajo. Incluso si experimentan algunos contratiempos en el trabajo, no se rendirán fácilmente. Por otro lado, los empleados que son fácilmente reclutados en una empresa tienen muchas más probabilidades de abandonarla. Por supuesto, un comportamiento indiscriminado y consistente a veces puede parecer muy tonto. Por ejemplo, ha habido mucha controversia en Japón sobre el suicidio de los empleados de Dentsu. Una joven que se graduó de una escuela prestigiosa ingresó a la empresa más grande de la industria y tenía un futuro brillante, sin embargo, se suicidó debido a demasiadas cosas. Presión laboral. Mucha gente sentirá que este es el caso. Si no entiendes las cosas y la presión laboral es alta, ¿no sería mejor renunciar? ¿Por qué tener que llegar a un callejón sin salida? Pero, de hecho, detrás de estos casos también podemos ver el poder psicológico del compromiso y la coherencia. A veces hemos pagado demasiado por nuestra vida actual y hemos sido envidiados por los demás, aunque sabemos que en realidad es muy duro, no podemos admitirlo. Dado que la perseverancia se considera una virtud, rendirse a mitad de camino naturalmente se considerará un acto de cobardía. Pero ahora sabemos que este tipo de pensamiento no es más que un pensamiento mecánico parecido a una grabadora. Muchas veces es igualmente importante adaptarse a la situación y mantenerse relajado. El principio de compromiso y coherencia dice que normalmente no queremos parecer inconsistentes y queremos ser coherentes con nuestra imagen anterior. Entonces, a continuación vamos a hablar del último punto clave, que es el principio de identidad social, habla de la mentalidad de querer ser coherente con las personas que te rodean y con las ideas generales de la sociedad. La tercera parte. Lo que describe el principio de prueba social es en realidad una mentalidad de rebaño. En pocas palabras, siempre observamos el comportamiento de los demás y lo utilizamos como estándar para juzgar si algo está bien o mal. Especialmente en lugares públicos, el comportamiento de las personas que nos rodean tiene un gran significado rector para nuestras propias acciones. En términos generales, este enfoque es mucho más seguro, pero la mentalidad de rebaño a menudo nos lleva a hacer cosas que son contraproducentes. Este principio de prueba social se explota de muchas maneras. Por ejemplo, un mendigo pondrá primero una pequeña cantidad de dinero en su cuenco para mostrar que alguien le ha dado una limosna antes. Las comedias de televisión siempre insertan risas grabadas de la audiencia en varios párrafos, de modo que la audiencia frente al televisor, incluso si usted realmente no creas que esta broma es divertida, te dejarás llevar inconscientemente solo porque escuchas risas. Además, el método publicitario más utilizado no es promover directamente la calidad del producto, sino promover su volumen de ventas. El subtexto detrás de esto es, todos compran nuestros productos, por lo que usted también debe comprarlos. La razón principal por la que nos unimos a la moda de las compras como Double Eleven es porque vemos que otros también compran. Hay un dicho famoso en la industria de ventas estadounidense: entre nuestros clientes, solo el 5% tiene sus propias ideas y el 95% restante son simplemente imitadores. ¿Cuándo funciona mejor el principio de prueba social? Es cuando nos sentimos un poco incómodos en nuestro corazón y nos sentimos inseguros y vacilantes sobre nuestras próximas elecciones. Observamos las reacciones de los demás para eliminar nuestras propias dudas. Pero es fácil pasar por alto el hecho de que otros pueden dudar y estar haciendo lo mismo que nosotros. Especialmente cuando la situación es muy confusa y todos se observan unos a otros y esperan que los demás les den una respuesta mediante la acción, la consecuencia directa de esto es que nadie tomará la iniciativa en la acción. Existe un término que se utiliza para describir esta situación, llamado ignorancia pluralista, que en ocasiones puede tener consecuencias muy graves. Una noche de 1964 se produjo un asesinato en una zona residencial de Nueva York, Estados Unidos. Una joven fue asesinada a puñaladas en la calle. La persecución duró media hora.
Al menos 38 vecinos presenciaron o escucharon el asesinato, pero nadie salió a detenerlo y nadie golpeó siquiera a una persona anónima. El número de teléfono de la policía. Después de que se reveló este hecho, la opinión pública se puso a hervir. Nadie sabe por qué las cosas sucedieron así, por lo que los medios de comunicación culparon uniformemente del incidente a la vida urbana indiferente y entumecida, diciendo que la actual sociedad moderna y acelerada ha convertido a los residentes de la ciudad en personas de sangre fría y corazones duros. Hay muchas cosas similares. Por ejemplo, alguien de repente se enfermó y cayó en la calle en una ciudad concurrida, los peatones pasaban uno tras otro, pero nadie se detenía para ayudarlo. A primera vista, este tipo de cosas solo pueden criticarse basándose en las costumbres sociales. Sin embargo, un psicólogo como el autor tiene su propia explicación diferente. Él cree que lo malo detrás de esto es el principio de prueba social. La gente siempre no entiende por qué hay tantos testigos pero nadie está dispuesto a ayudar. Pero el problema es que hay demasiada gente. Todos esperan que otros hagan un movimiento y todos piensan que, como hay tanta gente presente, uno de ellos dará un paso al frente. En otras palabras, si nadie da un paso adelante, inconscientemente asumimos que todo está bien y que no es necesario realizar ninguna acción. Esto lleva a una conclusión interesante: a veces, para quienes están en peligro y necesitan ayuda, no siempre es mejor tener más personas presentes. Especialmente en una situación como enfermarse en la calle, si solo hay una o dos personas presentes, las posibilidades de salvarse son mucho mayores. Esta conclusión también ha sido respaldada por una variedad de experimentos conductuales. Por lo tanto, la razón por la que la gente no puede obtener ayuda en las ciudades no es porque los habitantes de las ciudades sean indiferentes, sino porque en las áreas metropolitanas, en primer lugar, el entorno cambia rápidamente y la situación fácilmente se vuelve caótica, lo que hace difícil juzgar la situación. En segundo lugar, la población urbana, la densidad es muy alta. Finalmente, en las calles de las grandes ciudades, nadie conoce a nadie. Son estos tres factores los que llevan a que las personas estén más inclinadas a observar las reacciones de los demás, lo que da lugar a la situación de ignorancia pluralista mencionada anteriormente. Pero incluso si la gente no ignora intencionalmente la difícil situación de los demás, sigue siendo muy peligroso. Por lo tanto, el autor hace una sugerencia aquí: si necesita ayuda debido a una enfermedad repentina o un ataque repentino, la mejor manera no es pedir ayuda a un grupo grande de personas al mismo tiempo, sino pedir ayuda a tiempo mientras todavía estás consciente y puedes actuar. Escogió a una persona entre la multitud, la señaló y dijo claramente: «Este caballero de azul, por favor ayúdeme a hacer una llamada de emergencia». Esta simple frase puede eliminar todas las incertidumbres. La persona que designes sabe claramente que tiene la responsabilidad de ayudarte, por lo que no tiene que mirar las reacciones de los demás para actuar. Toda la evidencia científica sugiere que este enfoque aumenta en gran medida la probabilidad de rescate. El autor señaló específicamente que entre todos los principios psicológicos mencionados en este libro, el que más espera que los lectores recuerden es el mencionado anteriormente. La aplicación inversa del principio de prueba social realmente puede salvar vidas en situaciones de emergencia. De hecho, todos estos principios psicológicos son un arma de doble filo. Otros pueden utilizarlos, y sin duda, tú mismo puedes utilizarlos. Lo más importante es entender su estructura y tenerla presente. Ahora, repasemos brevemente lo que explicamos en este episodio. Primero, hablamos del principio psicológico de reciprocidad. La llamada reciprocidad significa que inconscientemente sentimos que si alguien hace algo por nosotros, nosotros también debemos hacer algo por él. En el proceso de venta o negociación, ya sea que la otra parte primero ofrezca un pequeño favor o haga concesiones deliberadamente a cambio, el principio de reciprocidad es un arma poderosa que puede ejercer presión sobre nosotros de manera invisible. Para luchar contra ello, debemos mirar con calma las ofertas y concesiones que las acompañan y darnos cuenta de que son solo un medio y no tenemos ninguna obligación de responder. En segundo lugar, hablamos del principio de compromiso y coherencia. Nos esforzamos por ser coherentes en nuestras palabras y acciones. Cuando asumimos un compromiso con los demás y nos damos una posición, trabajaremos duro para mantenerla. A veces esto puede ser un compromiso específico con un determinado objeto, y otras puede ser simplemente la expresión de una opinión, pero esto es suficiente para crear una enorme presión psicológica, obligándonos a actuar de acuerdo con lo que hemos dicho. Un comportamiento indiscriminado y constante a veces parece muy estúpido, pero todavía tenemos que mejorar nuestra capacidad para identificar los productos que consumimos. Además, también debemos ser lo suficientemente valientes para afrontar los cambios en nuestro propio estado de ánimo. Finalmente, llegamos al principio de prueba social. En pocas palabras, siempre observamos el comportamiento de los demás y lo utilizamos como estándar para juzgar si algo está bien o mal. Especialmente en lugares públicos, el comportamiento de las personas que nos rodean tiene un gran significado rector para nuestras propias acciones. Sin embargo, debido a que este tipo de mentalidad es tan común, cuando la situación no está clara, es posible que todos se estén observando unos a otros y nadie actúe, lo que hará que los tres monjes se queden sin nada para comer.
Pensamos que hemos tomado decisiones de forma independiente y sabia, pero de hecho, nuestro pensamiento y juicio muchas veces se ven afectados por las acciones y palabras de los demás. Estas influencias pueden parecer insignificantes y no tienen nada que ver con nuestras decisiones, pero en realidad nos influyen. Cambiar nuestras decisiones y hacernos seguir los arreglos de otras personas sin siquiera darnos cuenta. Este libro clasifica las fuerzas que nos influyen y explica sus principios uno por uno. Por supuesto, estos principios psicológicos en sí mismos no dañarán ni ayudarán a las personas, son simplemente herramientas completamente neutrales. Es posible que seamos engañados debido a estos principios, y también podemos usarlos para persuadir a otros, hacer el trabajo más fluido, reducir los problemas causados por la falta de comunicación en la comunicación diaria e incluso salvar nuestras propias vidas. Pero también debemos recordar que las diversas mentalidades y patrones de pensamiento resumidos por la propia psicología son, por supuesto, conclusiones rigurosas alcanzadas a través de una gran cantidad de experimentos científicos, pero el pensamiento humano es demasiado complicado, como se menciona en el libro. Varios principios son solo algunos relativamente comunes. Fenómenos y no son fórmulas universalmente aplicables. La situación específica seguirá variando de persona a persona y según el entorno social. Si tomas estos conjuntos de principios resumidos en este libro y los aplicas en todas partes indiscriminadamente, entonces realmente caerás en la trampa del pensamiento mecánico y ciego, como dijo el autor. Este es el final de este programa. ¿Cuáles son sus diferentes opiniones al respecto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, ¿recuerda que te gusta?